Si una persona es vinculada a una empresa mediante contrato de prestación de servicios en una obra civil, pero en realidad el contrato cumple con las características de un contrato laboral, en tal situación, si la empresa tiene la obligación de cambiarlo, ¿qué figura debe utilizar el contrato a término fijo o contrato a término indefinido? Bien, señores, para ustedes poder identificar cuál podría ser ese contrato en el que un trabajador que ha sido vinculado por prestación de servicios a una empresa deba utilizarse un contrato laboral, ya sea a término fijo o a término indefinido, primero hay que identificar cuál es el objeto contractual que se va a desarrollar. Es decir, ¿para qué está siendo contratado ese empleado? Porque si no es lo mismo contratar a un empleado para el área administrativa que para el área operativa. Ahora, el ejemplo que nos pone la pregunta es de una construcción. Creeríamos que entonces el contrato por el que podría estar vinculado ese empleado sería por un contrato de obra si él hace parte de esa construcción, es decir, si no tiene que ver con el área administrativa, sino con el área operativa. Tal vez para el levantamiento de estructuras, para el manejo de residuos, para la preparación de materiales, independiente de lo que necesite hacer dentro de esa obra. La idea es cumplir con la construcción o la elaboración de una obra específica, pues el contrato que se va a utilizar para ese trabajador que lo habíamos vinculado mediante prestación de servicios, pues un contrato de obra. Ojo, primero hay que identificar cuál es el objeto que se va a desarrollar. Pero si en definitiva el trabajador no va a ser parte del área operativa, sino del área administrativa, pues tal vez la empleada de los oficios varios que se hacen dentro de la empresa o la secretaria, tal vez el mensajero, el auxiliar contable. Ese tipo de cargos van a necesitar una permanencia dentro de la empresa y no es necesario vincularlos mediante un contrato de obra que por su espíritu como tal contractual se dan hasta que se cumpla el objeto de ese contrato a realizar, es decir, de esa obra a desarrollar. Entonces, tenemos dos tipos de ejemplos, el que va a vincularse como mensajero o el que se va a vincular como obrero. Si lo voy a vincular como obrero, porque va a realizar la construcción, pues lo vinculo mediante un contrato de obra, ¿ya? Yo sé que la pregunta dice, ¿por contrato a término fijo o contrato a término indefinido? Pero bien, aquí lo que estamos tratando de desarrollar es que hay una obra civil que se va a construir por tantos meses y pues en realidad lo que se necesita es personal para que transitoriamente esté en esa actividad. Ojo, la palabra transitoriedad nos está enseñando que eso no va a ser un cargo permanente, lo que significa que no va a ser ni el mensajero, ni la secretaria, ni el personal de oficios varios que hace parte dentro de la empresa. Pero bien, del otro lado del puente, y si la persona en realidad no es un operativo, sino la secretaria de la empresa, pues bien, ahí sí usted va a decidir si va a ser contrato a término fijo o contrato a término indefinido, dependiendo de la necesidad del cargo y además que en este caso, pues sabemos como ejemplo, las secretarias se necesitan de manera permanente, siendo entonces esta situación en ese sentido, si es una secretaria, pues el contrato a término indefinido está más que bien. Los contratos a término fijo tienden a utilizarse para un plazo determinado. Luego, vencido el término, van a tener que renovarlo o darle por terminado el contrato, pero para darlo por terminado, ustedes deben prever si las justas causas que dan por terminarse el contrato, a diferencia del plazo fijo pactado dentro del contrato, obedecen a que se pueda terminar, pues bien, se va a poder terminar y esa empleada que ingresó como secretaria podrá salir y se va a tener a alguien más en su reemplazo, si hay lugar a ello, porque deben ser muy cuidadosos cuando existan contratos en donde haya cargos permanentes, que si el cargo se necesita, no por esa razón se puede estar sacando al empleado en cualquier momento. Hay que tratar de analizar cuáles son las justas causas que den lugar a que esa terminación del contrato se dé. Pero bien, me fui un poco más allá. Para resumirles entonces la pregunta, hay una obra civil, se contrató personal por prestación de servicios, deseo vincularlo mediante un contrato laboral, contrato a término fijo o contrato a término indefinido. Las partes acordarán cuál va a ser mejor el término para ese tipo de contrato. Y dependiendo del objeto contractual, si no tiene nada que ver con una obra, sino que en realidad es un cargo administrativo, por ejemplo,
podrá fijarse por el término indefinido o por el término fijo según lo que las partes convengan para la necesidad del servicio.